El sol del Caribe se derramaba a través de los ventanales gigantes, pintando el lobby del nuevo hotel en la Riviera Maya con pinceladas de oro líquido. El mármol del suelo, tan pulido que parecía un espejo de agua, reflejaba el lujo y la opulencia de un mundo diseñado para el placer. Cada detalle, desde las orquídeas frescas hasta el suave murmullo de la fuente, susurraba una promesa de paraíso, un escape de la vida cotidiana. En medio de este esplendor se movía Valentina. No era solo una afanadora, era una artesana del orden, una coreógrafa de la limpieza. Su trapeador danzaba con una gracia silenciosa, dejando tras de sí un rastro de brillo y el aroma fresco de la pulcritud. Para ella, cada rincón impecable era un verso de un poema dedicado a la dignidad de su trabajo, un trabajo que le permitía llevar el pan a la mesa para sus hijos. Guiando a un grupo de inversionistas con trajes caros y sonrisas forzadas, caminaba Mr. Roberts, el nuevo gerente gringo. Su español era torpe, pero su arrogancia era un idioma universal. Sus ojos no veían el alma del hotel, solo los números, las apariencias. Para él, la perfección no era una experiencia, sino una métrica, y cada empleado una pieza en su tablero de ajedrez corporativo, una pieza que debía ser eficiente o descartada. Fue entonces cuando una viejita, con manos temblorosas por la edad, dejó caer sus lentes. El sonido, un pequeño y frágil clic, se perdió en la inmensidad del lobby para todos, excepto para Valentina. Ella detuvo su danza, se arrodilló con una gentileza que le brotaba del alma y le entregó los anteojos a la señora, quien le respondió con una sonrisa que valía más que todo el oro del hotel. Pero Mr. Roberts vio la pausa, no el gesto. Su rostro se contrajo en una máscara de impaciencia. Interrumpió su discurso sobre los márgenes de ganancia y con una voz que cortaba el aire acondicionado, se dirigió a Valentina. El murmullo de los inversionistas se apagó, reemplazado por un silencio pesado y expectante. La tensión se podía sentir, como el aire húmedo antes de una tormenta tropical. Entonces el gerente dijo: «En este changarro pagamos por eficiencia, no pa' andar de plática. A la goma. Recoge tus tiliches. Estás despedida». Las palabras cayeron sobre Valentina como piedras, cada sílaba un golpe a su orgullo. El calor subió a sus mejillas, una marea de vergüenza que la ahogaba. Se quedó paralizada, con la boca entreabierta, buscando una defensa que no encontraba. Los ojos de los inversionistas se desviaron, clavándose en el impecable mármol, de repente muy interesados en el reflejo de sus propios zapatos caros. La humillación fue total, pública y brutalmente silenciosa. Con el corazón hecho un nudo y el alma arrastrando por el suelo, Valentina recogió la pequeña bolsa donde guardaba su almuerzo y una foto de sus hijos. Cada paso hacia la salida se sentía como una milla, bajo el peso de las miradas que la juzgaban. El paraíso caribeño se había convertido en su infierno personal, y la puerta de cristal giratoria, al expulsarla a la calle, parecía cerrarle la puerta a toda esperanza. Pero antes de descubrir el giro que dará esta historia, queremos hacer una pequeña pausa para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble comprobar cómo historias de resiliencia y justicia como la de Valentina nos conectan a todos, sin importar la distancia. Ahora, continuemos y veamos cómo una promesa puede cambiarlo todo. El sol, que antes parecía oro, ahora quemaba su piel como un recordatorio de la indiferencia del mundo. Sentada en una banca de la plaza, justo enfrente del monstruo de lujo que la había escupido, Valentina se sentía más pequeña y sola que nunca. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro, mientras el nudo en su garganta le impedía respirar. La única pregunta que martillaba su mente era: ¿y ahora qué les voy a dar de comer a mis chamacos? Desde la sombra discreta de un café, un hombre mayor había observado todo. Vestía con la sencillez de un abuelo, guaraches de cuero gastado y una guayabera fresca que había visto mejores días. Sus ojos, sin embargo, tenían una agudeza que no cuadraba con su apariencia humilde. Observó a la mujer llorar, no con lástima, sino con una profunda y serena atención,
como quien sabe reconocer el peso de una injusticia verdadera. El hombre pagó su café con unas cuantas monedas, se levantó sin prisa y cruzó la calle. Sus pasos eran lentos, medidos. Se sentó a una distancia respetuosa de Valentina y sin decir palabra, le extendió una botella de agua fresca. El simple gesto, tan inesperado y humano, la sorprendió. Por un instante, sus sollozos se detuvieron, y miró al extraño a través de sus ojos hinchados, viendo solo una bondad genuina. Con una voz pausada y amable, como el murmullo de las olas mansas, el hombre le preguntó por qué una mujer tan joven cargaba con una tristeza tan grande. Al principio, Valentina dudó. ¿Qué caso tenía contarle sus penas a un desconocido? Pero la mirada del hombre no era curiosa, era comprensiva, y como ya no le quedaba nada que perder, las palabras brotaron, contando la historia de su despido, de la humillación por un simple acto de gentileza. El señor, que se presentó como Garza, escuchó cada palabra sin interrumpir, asintiendo levemente, su rostro una mezcla de empatía y una resolución que Valentina no pudo identificar. Él no le ofreció soluciones mágicas ni falsas promesas, simplemente escuchó, y al final, su presencia tranquila y su escucha atenta fueron un bálsamo para el alma herida de Valentina, una pequeña luz en la inmensa oscuridad que la rodeaba en ese momento. Cuando la historia de Valentina terminó, flotando en el aire pesado de la tarde, el señor Garza no dijo mucho. Simplemente la miró con una dignidad que la hizo sentir vista por primera vez en todo el día. Rebuscó en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación que no tenía nada de lujoso, solo un nombre, Arturo Garza, y un número de teléfono. No había logos dorados ni títulos importantes. Era simple, casi austero. Entonces el señor Garza dijo, «Puede que tenga una chambita para usted. No es la gran cosa, pero es trabajo honrado. Écheme un fonazo mañana y vemos qué se puede hacer». Valentina tomó la tarjeta, sintiendo el cartón áspero entre sus dedos. Su mente, curtida por las decepciones, le gritaba que no se hiciera ilusiones. ¿Qué podría ofrecerle un viejito de huaraches? Pero sus ojos, que transmitían una calma y una certeza inquebrantables, la convencieron. Aferró la tarjeta como si fuera un amuleto, un pequeño ancla en su mar de desesperación. «Gracias», fue lo único que pudo susurrar. Al día siguiente, la escena era completamente diferente. Arturo Garza no estaba en un café de pueblo. Se encontraba en un estudio sobrio, con vistas a la ciudad, hablando por un teléfono que sonaba mucho más importante. Su voz conservaba la misma calma, pero ahora estaba teñida de un acero inconfundible, una autoridad que no requería gritos para imponer respeto. Estaba activando un mecanismo silencioso pero inmensamente poderoso, del que nadie sospechaba. Hizo una llamada a un número directo en la cima de la jerarquía corporativa. Al otro lado de la línea, un director de operaciones escuchó con una atención casi reverencial. El señor Garza se presentó como un potencial inversionista mayoritario, interesado en la nueva propiedad de la Riviera Maya. Una mentira piadosa, una estrategia calculada para mover las piezas del tablero sin revelar que él era el dueño del juego. Con una precisión quirúrgica, solicitó un informe completo. Quería ver todo: las métricas de rendimiento, las encuestas de satisfacción del personal, las quejas de los huéspedes y, sobre todo, un análisis detallado de cada despido ocurrido desde la inauguración. Puso un énfasis especial en la necesidad de documentar las justificaciones gerenciales para cada terminación de contrato, sellando sin saberlo el destino de Mr. Roberts. La urgencia en su tono era palpable, disfrazada de diligencia debida. «Mi decisión de inversión depende de la salud de su cultura laboral, no solo de sus finanzas», afirmó, una frase que resonó con la fuerza de una orden en los oídos del ejecutivo. De repente, el bienestar de los empleados se convirtió en el asunto más crítico de toda la corporación, un cambio de prioridades que venía desde la cima. El ejecutivo al otro lado de la línea tartamudeó una respuesta afirmativa. El nombre de Garza, aunque rara vez se oía, era una leyenda en los círculos internos. El fantasma fundador cuya filosofía era la piedra angular del imperio.
No hubo preguntas, solo la promesa de una obediencia inmediata y absoluta. El informe estaría en su escritorio en menos de 24 horas, completo hasta el último y más mínimo detalle. Mientras tanto, en su humilde casa, Valentina cuidaba a sus hijos, mirando el teléfono con una mezcla de ansiedad y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Rezaba por la llamada sobre una chambita, sin imaginar que, a kilómetros de distancia, se estaba llevando a cabo una investigación a gran escala en su nombre. Dos mundos, el del poder silencioso y el de la lucha diaria, estaban a punto de colisionar. Así, la maquinaria de la verdadera justicia se puso en marcha, no con el estruendo de un tribunal, sino con la discreción de un hombre que entendía que el verdadero poder no necesita anunciarse. Señor Garza revisó los correos que llegaban, cada documento confirmando lo que su instinto ya le había dicho en esa banca de la plaza. El eslabón más podrido de su cadena era el que se creía de oro. 2 días después, en una sala de juntas fría y con olor a poder, Mr. Roberts era el rey de su pequeño universo. Con una sonrisa petulante, presentaba sus resultados trimestrales al consejo directivo a través de una pantalla gigante. Se pavoneaba frente a gráficos y números, inflando el pecho al hablar de sus audaces medidas para optimizar la eficiencia y recortar gastos innecesarios, sintiéndose el genio de la administración moderna. Para ilustrar su punto, usó el ejemplo perfecto de su gestión firme pero justa. Mencionó, con un aire de superioridad, el despido de una empleada de limpieza que, según él, no cumplía con los estándares de productividad requeridos. La presentó como un sacrificio necesario en el altar de la rentabilidad, una anécdota para demostrar que no le temblaba la mano para tomar decisiones difíciles, mientras los rostros en la pantalla asentían con aprobación. Justo en ese momento, la puerta de caoba se abrió con un sigilo que hizo que todos se giraran. Entró Arturo Garza, pero ya no era el viejito de guaraches. Vestía un traje de lino cortado a la medida que gritaba elegancia discreta y poder real. No caminó. Se deslizó dentro de la habitación con una presencia que absorbió todo el aire y silenció la voz arrogante de Roberts a media frase. Desde la pantalla, el rostro del presidente del consejo se transformó. La sorpresa dio paso a una reverencia casi temerosa. Se puso de pie virtualmente, y su voz resonó en la sala. «Señor Garza, qué honor. No esperábamos su presencia en persona». En ese instante, Mr. Roberts se quedó blanco como el papel. Su cerebro conectó al poderoso fundador con el humilde anciano del café, y el suelo pareció abrirse bajo sus pies. El señor Garza no le dedicó ni una mirada. Con una calma devastadora, se dirigió al consejo. «Este hombre», dijo mientras abría la puerta para que entrara una nerviosa pero digna Valentina, despidió a la única empleada que personifica el valor número 1 de nuestra marca, la calidez humana. Él no entiende nuestro negocio. Cree que vendemos camas, cuando lo que en verdad ofrecemos es hospitalidad. El silencio que siguió fue absoluto. Un epitafio para la carrera de Mr. Roberts. Las palabras del señor Garza dejaron a Mr. Roberts sin aire, como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago. Su rostro, antes pálido, ahora era un desastre de sudor y pánico. Intentó balbucear una disculpa. Un torpe, «Fue un malentendido, señor», pero las palabras se atoraban en su garganta, ahogadas por la vergüenza. La excusa sonó hueca. Una mentira patética frente a la verdad encarnada por Valentina, de pie a su lado. El señor Garza lo cortó en seco, no con enojo, sino con una decepción gélida que era mucho peor. Su voz fue un veredicto final e inapelable. «Usted no cometió un error de juicio, usted reveló una falta de humanidad, y para eso en mi empresa no hay lugar». Frente a todo el consejo directivo, tanto en la sala como en la pantalla, lo despidió. El rey arrogante había sido destronado en su propia corte. Luego, toda la atmósfera de la habitación cambió cuando el fundador se volvió hacia Valentina. La dureza en su rostro se disolvió, dando paso a la misma calidez que ella recordaba de la banca en la plaza. Le habló con un respeto que nadie en esa posición le había mostrado jamás, viéndola no como una simple trabajadora,
sino como la guardiana de los valores más importantes de su compañía, la personificación del corazón del hotel. Y entonces le ofreció la recompensa, una que iba más allá de cualquier sueño. No le devolvió su antiguo empleo. Eso habría sido un insulto a su verdadero valor. Le ofreció el puesto de gerente de capacitación en hospitalidad y calidad para toda la región, con un sueldo que no solo resolvería sus problemas, sino que aseguraría el futuro de sus hijos para siempre, dándole la oportunidad de su vida. Entonces el señor Garza dijo: «Quiero que usted le enseñe a todos nuestros empleados, desde los directores hasta los botones, lo que usted ya sabe por instinto, cómo cuidar de verdad a las personas». Un año después, el sol del Caribe ilumina otra escena. Valentina, ahora con un traje elegante y una confianza que irradia desde adentro, se encuentra al frente de un salón lleno de nuevos gerentes. Ya no limpia los pisos, ahora enseña a construir los cimientos de un servicio excepcional. Ha creado el programa Corazón del Hotel, una iniciativa revolucionaria que valora y capacita al personal de primera línea, convirtiéndolos en los verdaderos anfitriones de la experiencia. La escena final no es en una sala de juntas, sino en el mismo lobby donde todo comenzó. Valentina se acerca a un joven botones, notablemente nervioso en su primer día, y con una sonrisa cálida le ayuda a ajustar el nudo de su corbata. Un pequeño gesto, idéntico en espíritu al que le costó su trabajo, pero que ahora es la política oficial, porque aprendió y ahora enseña que la verdadera riqueza de un lugar no se mide en estrellas, sino en la dignidad con que trata a su gente. Si historias como esta, que nos recuerdan la importancia de la empatía y la dignidad, también tocan tu corazón, entonces ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Deja tu me gusta para que el algoritmo muestre esta historia a más personas que necesiten inspiración. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias sobre la fuerza del espíritu humano. Y comparte este video con esa persona que necesita recordar que, sin importar las apariencias, la bondad siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final.